Martín Soria, senador nacional de Unión por la Patria, lo tengo en línea. Martín Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Bien. ¿Cómo estás? En el Senado, ¿esto se podrá volver a discutir? ¿Ya les están mandando? ¿Creen que van a reintroducir eso? Seguramente los senadores de la Libertad Avanza y sus socios, ¿no? Del PRO y del radicalismo van a intentar revertir este revés que sufrió anoche con el presupuesto, ¿no? Esto es la idea que tiene el gobierno, ¿no? Ujú. Bueno, es como no hacer una escuela, no hacer un hospital, tampoco quieren financiar a las universidades y tampoco quieren darle los recursos que por ley le corresponde a todo el sistema de discapacidad en la Sí, Argentina, en ¿no? ese Esto artículo no es nada también nuevo. congelaban en la práctica, porque le quitaban la indexación a la asignación universal por hijo. Sí, 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 pero además, por lo que sabemos del presupuesto, porque todavía no ingresó al Senado, ¿Que ustedes no lo pudieron leer todavía no. todavía? Sí, sí, pero nosotros estamos en este momento con la reforma laboral, Ah, que es casi tan peligrosa como el presupuesto de Milei, ¿sí? sí, sí, de Porque es hecho, ahora verdaderamente. está por arrancar la marcha de protesta de la CGT. Exactamente, verdaderamente es un plan de despido lo que pretenden sacar por ley laboral, ¿no? Y encima le ¿Cuándo dicen se de votaría la modernización. reforma laboral? Y ellos quieren que sea entre Navidad y Año Nuevo, Falta que digamos 26 entre de gallos y diciembre. medianoche. Exactamente. Entre Navidad A y Año ver, Nuevo se votaría la reforma laboral. Mira. bueno, ayer fue un escándalo, te cuento. Violaron el reglamento de manera intempestiva, para convocar a comisiones e integrarlas de manera totalmente irregular, ¿no? Alterando las A mayorías. ver, ¿podés explicar eso para la gente cómo es? Porque parece muy técnico. A ver, el artículo 14 del reglamento de la Cámara del Senado establece básicamente que en la primera sesión del año se eligen los integrantes de las comisiones, ¿no? Ujú. Donde, por ejemplo, se va a tratar esta ley de reforma laboral. En caso de que no haya una sesión, lo que puede haber es una delegación de facultades en cabeza de la presidenta, que es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, para que ella, por decreto, mande a convocar la integración de estas comisiones. Lo cierto es que no hubo ninguna sesión hasta ahora, salvo la jura de 23, 24 senadores, y nadie le delegó ninguna facultad. Sin embargo, sacaron un decreto ante gallos y medianoche, convocando Se ve que a la estas medianoche está muy comisiones, poblada de gallos. evidentemente. Sí. Es parte de la desesperación, ¿no? El presupuesto, en las fiestas, esta ley de precarización laboral, que es verdaderamente un plan de despido para las grandes empresas. Lo que están haciendo para los trabajadores es tremendo. A ver, ¿Estuviste ayer en la olvídense. presentación que hizo Julio Cordero? Sí, 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 estuvimos toda la tarde escuchando distintos expositores. Se viene un salario dinámico, hay que explicarle a los trabajadores lo que es esto. Un salario a Es la una baja. forma azucarada. Claro, es una forma azucarada de decir que ya no vas a cobrar un sueldo fijo, sino que el salario de los trabajadores va a depender de cómo le vaya a fin de mes a tu jefe, a tu empresario o a tu empleador, ¿no? Imagínate, a todos les va a ir mal con tal de pagarle menos a los trabajadores. Las paritarias no van a tener piso salarial, sino techo, es decir, dinámicamente el salario de los trabajadores va a tener un límite máximo, pero no va a tener piso, es decir, no puede O sea, pagar salarios a la baja. carrera, a la baja, obviamente. Además de eliminar el límite de 8 horas laborales. Eso es así Este, porque... y además, o sea, lo que dicen en la práctica, en muchos lugares se hacen horas extras, pero las horas extras se pagan. ¿Cómo es esto que se elimina el techo de 8 horas? y básicamente está hecho para eso. La idea es dejar de pagarle horas extras a los trabajadores. Para Pero no es que eso el eliminan artículo dice que el banco de horas es optativo, No, no. dice voluntario, entre un acuerdo entre patrón y empleado. Sí, pero vos sabés que las relaciones laborales entre un empresario y sus trabajadores son asimétricas, no son Claro. parejas. Ujú. Si el empresario dice,
y acomoda este banco de horas como a su conveniencia, bueno, te queda... Sí, es eso, te vas. Exacto. Bueno, es una ley... Y si te vas, te vas con la indemnización a la mitad. No, pero además, esta ley prevé la creación de un fondo de asistencia laboral. ¿Qué es esto? El 3% con la plata de los jubilados. Vos sabés que la reforma crea este fondo, este FAL, que se financia quitándole el 3% de los aportes de los trabajadores que hoy van al ANSES. Con ese dinero hacen un fondo millonario que es administrado por el sistema financiero, por Toto Caputo y sus amigos, para reemplazar las indemnizaciones, permitiendo que las empresas despidan sin costo. Los jubilados de la Argentina van a terminar pagando los despidos de las grandes empresas. O sea, se desfinancia la ANSES para mandar a la plata a ese fondo, que va a ser un negocio para los bancos, privatizado seguramente. Exactamente, manejado por Toto Caputo y compañía. Esto va a implicar un costo de entre 2.000 y 2.500 millones anuales, que va a manejar, insisto, Toto Caputo y sus amigos. Imagínense lo que puede ser, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿entendiste finalmente este debate que hay en el gobierno? Porque Sturzenegger dice que la ley va a ser retroactiva y Cordero dice, no se van a perder derechos, la ley no va a ser retroactiva, el que está contratado con ley vieja va a seguir contratado con ley vieja. ¿Qué hay de...? Imagínate, ayer se lo decíamos a este secretario de Trabajo, si una ley se aplica para algunos trabajadores o para los nuevos trabajadores que ingresan a una empresa, imagínate que una empresa va a haber la mitad de en el hipotético caso de que se genere trabajo, ¿no? Cosa que dudo muchísimo en esta Argentina de hoy. Lo cierto es que, imagínate en una empresa va a haber un grupo de trabajadores que tienen horarios en un banco de horas y un salario dinámico, y otros trabajadores más antiguos que van a estar con la ley laboral vieja. Claro. Digamos, yo no les creo nada hasta que en la ley no esté expresamente previsto esto. Hay otra cosa, y es que respecto ya no tanto de la ley, sino del clima económico, y que vos te acordarás también como yo, que hubo momentos, creo que fue en el gobierno de Duhalde, que hubo una suspensión de despidos frente a la crisis económica. Y en este momento es un momento donde se han acelerado la destrucción de puestos de trabajo, y acá se va en sentido contrario, porque la ley facilitaría los despidos, no los suspendería ni mucho menos. Es un plan de despidos la ley. A ver, está ideado, vos lo decías, Rolando, en un contexto de recesión tremenda, en un contexto donde la actividad industrial el mes pasado tuvo un 6% de caída interanual, donde están cerrando 30 empresas entre pequeñas y grandes por día, donde se están destruyendo 12.000 puestos de trabajo al mes. 19.000 empresas pequeñas y medianas ya cerraron en estos 2 años de Milei. Y en este contexto arman este plan de precarización laboral que no va a generar trabajo porque vos no generás trabajo con una ley. Vos generás trabajo con el modelo económico y genere las posibilidades de que los empresarios... Sí, una ley puede corregir, una modificación legal puede corregir desbordes, puede adaptarse a nuevas cosas. Bueno, pero vos lo decías, en un contexto de crisis hubo momentos en la Argentina donde se prohibieron los despidos. Exacto, se suspendían los despidos. Sí. Bueno, en esa Argentina, era la Argentina que había explotado con De la Rúa. Yo ya se lo mencionaba en la comisión, ¿no? Vos recordás, en el 2001, Estados Unidos y el Fondo Monetario le exigen a De la Rúa y a Cavallo, fue unos meses antes de que se prenda fuego la Argentina, le exigen una ley de flexibilización laboral. Ahí aparece la famosa Banelco. Sí, no, y las protestas sindicales en las cuales a Piumato le pegan un tiro. ¿Te acuerdas? Un tiro en el testículo. Exacto. Y vos recordarás, ¿quién era la ministra de Trabajo? Patricia Burrich. ¿Y quién era el ideólogo de todas esas leyes? Sturzenegger, que estaba estaba con Cavallo. Bueno, ¿y cómo llegó Milei al gobierno diciendo no se pueden esperar resultados diferentes con los mismos de siempre, ¿no? Digo, para entender un poquito la historia de nuestro país y este presente, ¿no? Sí, el problema es que esto fue ratificado por el voto, y esto es la gran contradicción, digamos que por algún motivo la población no entendió que esto afecta a grandes mayorías. O sea, que me decís que bueno, que hay un 20% de la población que ratifica el rumbo porque están en el sector ganador, puede ser.
Lo que pasa es que hay otro 20% que evidentemente la está pasando mal, pero aún así confió más en el gobierno que en la oposición. Bueno, dicen que los pueblos sin memoria tienden a repetir la historia. Creo que ya van varias veces que vamos repitiendo la historia. Lo cierto es que el 26 de octubre, vos me has escuchado, Rolando, yo no hago una catarsis negativa de eso, ¿no? En 2017 Mauricio Macri en la legislativa nos ganó hablando de la luz al final del túnel y a los pocos meses salió corriendo a Estados Unidos a pedir el empréstito más grande de la historia de la Argentina. Y así terminó. La diferencia es que ahora, en octubre pasado, nos ganó Milei, ganó el peronismo, hablando de que hay que terminar de cruzar el río, hay que forzarse y ajustarse un poquito más, que ya llegamos, con la diferencia de que ahora ya fuimos al Fondo Monetario y también fuimos al Tesoro de Estados Unidos. Y hay que ver quién pone la plata. Antes de despedirte, quiero preguntarte por Lorena Villaverde, porque ayer también la repudiaron en la Cámara de Diputados. Ya no va a ser senadora, pero la repudiaron también en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con ella? Creo que lo habíamos hablado en algún momento, si vos no tenés habilidad moral, ética para ser parte de un cuerpo como el Senado de la Nación, se supone que tampoco para ser parte de la Cámara Baja, ¿no? Pero para tiene los fueros parte de la Cámara de adquiridos. Diputados. Bueno, ayer te cuento que la volvieron a embargar otra vez por estafas con venta de terreno, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Sí, Sabía que embargaron a expertos, pero no a Lorena Villaverde. Salió en los medios de mi provincia, seguramente saldrá más adelante acá en Capital. Martín, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Abrazo, Rolando. Martín Soria, senador nacional de Unión por la Patria.